Yo no pinto gente gorda, sostuvo siempre rotundamente el pintor Fernando Botero hasta el último de sus días. Una afirmación con una o dos gotas de ironía o simplemente una sátira. Él prefería explicar siempre su trabajo como una exploración al volumen en primer término y a la sensualidad de la forma en segundo término. Pero pintar y esculpir personajes y objetos abultados, cuya anchura desafiaba las dimensiones de un mundo que vinculó desde hace siglos los límites de la belleza a los cuerpos esbeltos. Fue su forma de pensar, fue su forma de decir y de sintetizar un universo singular. Un universo en el que solo él comprendía. Parecía simplemente que el mundo, sí, el mundo que conocemos, le había quedado pequeño. Era como una especie de retorcimiento de la realidad. Paisajes, retratos, bodegones. Era como una mirada extravagante, sinuosa, grande del mundo. El resultado de todo eso sería que Botero pondría un sello en el mundo entero con sus obras. Hasta en la Real Academia de la Lengua, lo boteriano, sí, boteriano, se describe como algo colosal y claro. Así que desde un enorme gato emplazado en plena rumbla del Rambal, en Barcelona, hasta la Plaza Botero en su natal Colombia, en Medellín. Pero aquel mítico hombre se iba a la edad de 91 años, lejos de su tierra natal Colombia, pues lo hizo en el Principado de Mónaco, allá donde tenía su casa y donde se recuperaba después de haber sufrido recientemente una neumonía. Botero, quien siempre se rió de las sombras de sus figuras, en su natal país, en el mismo en que nació en 1932, y en Medellín, su ciudad natal, el alcalde decretaba 7 días de luto y hasta la cuenta oficial del Museo de Antioquia, donde estaban muchas de las obras de Botero, envió un mensaje de solidaridad. Hoy despedimos al maestro Fernando Botero, nuestro gran mecenas, un artista extraordinario que aportó una mirada propia al arte contemporáneo. Sin embargo, su vida sentimental, a la par de su trabajo artístico, no tendría el mismo éxito. Estuvo casado en varias ocasiones. La primera vez sería con Gloria Sea y juntos tuvieron 3 hijos, a Fernando, a Lina y a Juan Carlos Botero Sea. Sin embargo, aquella relación no prosperó y solo duró 14 años. Se separaba a Fernando Botero de Gloria Sea en 1960 y 4 años después conocía a Cecilia Zambrano, al punto que le propuso matrimonio y juntos tuvieron a un hijo, al pequeño Pedro, que nacía en 1970 y que perecía trágicamente en el 74 en un incidente automovilístico en España. Así que aquella familia quedaría devastada. Tanto Cecilia y Fernando decidieron tomarse un tiempo que terminó en una separación abrupta en 1975, es decir, un año después de que pereciera Pedrito. Y cuando aparecía en el firmamento una hermosa figura casi esculpida griega, esa era Sofía Bari. Se habían conocido en París y Sofía Bari, que de hecho era pintora, conocía perfectamente las obras del maestro. Se conocieron en una comida, empezaron a hablar en francés, porque ella no sabía ni pizca de español. Así que sería en París, la ciudad del amor, que más preámbulo que la Torre Eiffel. En ese momento ella estaba divorciada, pero decidieron que tenían que darse una oportunidad a ambos. En el 78 se casaron y desde entonces su vida fue viajar, viajar y viajar. París, Italia, Colombia o Nueva York o Mónaco. Una vida cosmopolita. Sus veranos eran en Pietrasanta, en Italia, donde Botero tenía su taller de escultura, un pequeño pueblito de la Toscana en donde ahora
no verán más al maestro ni a su compañera Sofía, por una sencilla razón: que la primera que se fue de este mundo sería Sofía Bari, un 5 de mayo del 2023, por complicaciones asociadas al cáncer. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 en Mi Video es tu mejor opción. Y suscríbete, comparte y dale like. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. El maestro Botero había nacido en Medellín, Colombia, en 1932, y desde pequeño fue un autodidacta en todo el sentido de la palabra. Él mismo decía: el arte debe producir placer, cierta tendencia a un sentimiento positivo. Pero yo he pintado cosas dramáticas, siempre he buscado coherencia estética, pero he pintado violencia. Y es que es la pintura misma la que va más allá de cualquier cosa. El gozo mayor de la pintura, como la belleza, no pone a reñir lo dramático o lo placentero. Así que si la belleza era el goce mayor de la pintura, según el maestro, es porque el placer no compite con lo abstracto. Su hija Lina lo definía a sí mismo en el documental Botero, una mirada íntima a la vida y obra del maestro. Era la historia inspiradora de una persona que empezó de la nada, en la pobreza, y que lo único que tenía claro era su vocación artística, su capacidad de trabajo, sí. Nadó muchas veces contra la corriente de la época, esas corrientes predominantes en el mundo del arte, lo abstracto, lo objetivo. El documental era una suerte de gran retrospectiva, con un acceso inédito al artista, a su familia y su intimidad. Dedicó más de 70 años a su obra, entre esculturas, óleos, pasteles, acuarelas y dibujos. El largo camino de Botero tuvo numerosas escalas, de orígenes muy humildes. Su carrera comenzó como ilustrador del periódico El Colombiano a finales de los 40. Muy temprano se reconoció como heredero de Pierre de la Francesca. Y la génesis de su estilo inconfundible llegó a los 25 años, con el boceto de una mandolina que insinuaba su sentido de la monumentalidad, grande, enorme. Considerado desde hace mucho como uno de los mejores artistas vivos, la fama y popularidad que había adquirido con sus pinturas de colores luminosos se acrecentó en los 90 cuando sus enormes esculturas de bronce comenzaron a ser exhibidas en las principales capitales del mundo. Un estilo que nunca abandonó, jamás, ni siquiera cuando dedicó una famosa etapa a Irak. Uno de los pasajes más reveladores de aquel documental se dedica a la etapa de Botero en Nueva York, laboratorio de la vanguardia contemporánea, a donde llegó con $200 en el bolsillo en la década de los años 60. Cuentan que en algún momento de esos años difíciles solo le quedaban $27 en su cuenta de ahorros. Ante las cámaras, dos de sus hijos, Lina y Juan Carlos, un reconocido escritor, abren un depósito en la Gran Manzana que permaneció sellado por décadas. Allí descubren cartas, bocetos y pinturas que dan cuenta de las búsquedas de su padre y su lucha de ser artista y lograr el éxito. Que andaba en contra de las corrientes de su tiempo, pues era considerado un rebelde y eso lo plasmaba en cada carta. Se siente incomprendido, pero escribe instrucciones para darse ánimo, orientarse y depurar la maestría en su técnica. En esos años predominaba el arte abstracto, el expresionismo y el pop art, pero el colombiano ya había escogido su derrotero y su dirección. Era lo opuesto al abstracto, aquel lenguaje abstracto, de líneas, de colores y de formas,
que trataba de demostrar de esa manera al mundo real. Botero simplemente lo hizo trizas. En los 60 se mudaba a París y allí lo alcanzó la mayor de las tragedias. Veía perecer a Pedrito, su hijito de su segundo matrimonio, en un incidente automovilístico. El propio Botero perdió parte de su mano, pero varios meses después venció y pudo seguir pintando. Se encerró en un estudio a recrear una y otra vez el rostro de Pedrito. Se convirtió en una obsesión y lo logró. Pintó Pedrito a caballo, que se encuentra en el Museo de Antioquia, en su natal Medellín, Colombia, donde junto al pequeño se observa una casa de muñecas con dos figuras vestidas de luto asomadas por las diminutas ventanas. Esos son sus padres, Cecilia y él, Fernando Botero. Ahí se puede ver a Pedrito vestido de militar y jugando en su caballito y su cuerpo de grandes formas. Sí, era su hijo que partió. Y en la casa de muñecas, los diminutos eran sus padres, de luto y guardando un gran recuerdo. Así que a pesar de haber vivido en Colombia, y también lo hizo en México, en Nueva York, París o quizá Mónaco, Botero nunca perdió de vista su natal país, Colombia. Los recuerdos de su infancia, el mundo de la Medellín de los años 30 y 40, inspiraron buena parte de su obra. Lo acompañó la convicción de que el arte, cuanto más local, era más universal. En el inicio de ese siglo, donó la totalidad de colección de arte suya a su país, sin ningún peso a cambio. Una decisión que llegó a considerar la más importante y satisfactoria de toda su vida. Además de las obras exhibidas en los museos de Bogotá y Medellín, capital del país y ciudad natal, otra de sus esculturas es quizás el mayor testimonio de la transformación de esta última. Su ciudad, una paloma enorme, una paloma que perdió sus alas en determinado momento debido al conflicto interno de aquel país. Pero Botero pidió que no le reconstruyesen el ala, no, que lo dejaran así esa ala. Y al lado le hizo otra paloma como homenaje a la paz. Y así sigue hoy en día. Una paloma sin alas y otra con alas. Es símbolo de guerra y paz. O simplemente la mirada de un artista universal. Tras una larga lucha contra el cáncer, perecía en Mónaco Sofía Bari a la edad de 83 años, en mayo del 2023. Esposa del reconocidísimo y querido Fernando, quien no duraría mucho tiempo al sufrir tan magna pérdida, como él mismo calificó la partida de Bari. Ella, una artista griega, nacionalizada colombiana, nacida en la localidad de Bari, en Grecia, en el año 1940, 8 años menor que él, y cuyo trabajo artístico se centró siempre a lo largo de su carrera en la pintura, los collajes en 3 dimensiones y la escultura monumental que aprendió de su marido. Bari, quien estudió Bellas Artes en l'École des Beaux en París, se conoció con Fernando Botero durante una gran cena en París, en casa de la marquesa de Crusol. Para ese entonces él ya era un artista reconocido y ella una joven prometedora pintora griega de nombre Sofía Canelopoulos. Para ese momento ambos tenían dificultades en su relación y estaban separados, mas no divorciados. Ya no vivían con sus respectivas parejas. La segunda mujer de él era Cecilia y todavía no se había divorciado a pesar de que no vivían.
desde hacía años, mientras ella tampoco vivía con un próspero industrial griego. Fernando se enamoró de inmediato, pensó que era la mujer más linda que había visto en su vida. Se juntaron y juntos disfrutaron su relación viajando por el mundo, ya sea en París, Italia, Nueva York, Botswana, Reino Unido o cualquier parte, incluyendo Colombia. Solían disfrutar de los veranos en la residencia de Pietrasanta en Italia, allá donde el maestro tenía su taller, un pueblito idílico de la Toscana. Así que literalmente un artista universal que pisó nuestro mundo en las últimas décadas ha sido Fernando Botero. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.